Hola, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, comprometidos con nuestra historia y nuestra cultura. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles nuestro video, Más allá del dolor, el legado peruano de César Vallejo. Este video tiene el objetivo de difundir el legado del poeta peruano César Vallejo, destacando su impacto ético, artístico, social y vinculando su pensamiento con los objetos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, especialmente la ODS 10, y que nos habla de la reducción de las desigualdades, y el ODS 16, que nos habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Hablar de Vallejo hoy es necesario. En un mundo lleno de injusticias, su palabra consuela y despierta conciencia. Vallejo nos demuestra que el dolor humano no tiene fronteras y que la esperanza puede ser considerada un acto de rebeldía. César Vallejo fue un poeta peruano, nacido en Santiago de Chuco, La Libertad, en el año de 1892, en el seno de una familia mestiza, profundamente religiosa, en un Perú profundamente marcado por la desigualdad. Desde pequeño, César Vallejo conoció de cerca la pobreza, la enfermedad y el sufrimiento humano, experiencias que marcaron profundamente y que luego serían la inspiración para sus poemas. Durante sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, no solo profundizó en la literatura, sino que también desarrolló una conciencia crítica gracias a su contacto con el Grupo Norte, en especial con figuras como Antenor Orrego. Allí empezó a gestarse un pensamiento vallejiano, donde el arte ya no era solo contemplación, sino una herramienta de denuncia. Tras ser encarcelado injustamente en 1920 por motivos políticos y personales, Vallejo experimentaría en carne propia la violencia institucional. Esa prisión marcaría un punto de quiebre. A partir de ahí, la injusticia se volvería un eje central en su obra. Ya no escribiría desde la contemplación, sino desde el grito social y ético. En el año de 1923 viajó a París, donde vivió el exilio, el hambre y el aislamiento, pero sin embargo fue ese dolor donde encontró la voz universal que lo involucró en sus movimientos marxistas. Viajó a la Unión Soviética y denunció el imperialismo y la explotación con claridad ideológica, pero siempre desde una mirada profundamente humana. Para Antonio Cornejo Polar, Vallejo no solo fue un innovador formal del lenguaje, sino un poeta que nunca renunció a pensar la poesía como una responsabilidad moral ante el sufrimiento del otro. Y como señala Ciro Alegría, su literatura nace de una compasión activa, no de un esteticismo vacío. Vallejo murió en 1938, en plena Guerra Civil Española, un conflicto que lo desgarró hasta el final. Pero su poesía, lejos de morir con él, se convirtió en una llama encendida en la conciencia social y literaria del Perú y el mundo. Hablar del legado de César Vallejo es adentrarse a una herencia que desborda lo literario. Vallejo no solo transformó la poesía, transformó la manera de sentir, la manera de pensar y de luchar con la palabra. Su obra abarca tres dimensiones fundamentales: el arte, la ética y la institucionalidad. Vallejo es considerado uno de los poetas más innovadores del siglo XX. Obras como Trilce rompieron con toda estructura convencional. Renovó el lenguaje poético desde lo más íntimo del dolor humano y se atrevió a escribir como nadie había escrito antes, como este pequeño poema: Moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Sus poemas son existenciales, pero no abstractos. Son vivencias desgarradas que logran lo universal a partir de lo personal. Vallejo fue pionero en demostrar el dolor como símbolo colectivo, como menciona en su poema Los Heraldos Negros. En la estrofa: hay golpes en la vida, tan fuertes yo no sé. Vallejo no fue neutral, vivió la pobreza, el exilio, la cárcel, la injusticia, y desde ese lugar escribió con una profunda solidaridad hacia los marginados. Su poesía no es cómoda, es un llamado a la conciencia. Como nos dice uno de sus escritos, Poemas Humanos: he almorzado solo ahora, y no he tenido madre, ni súplica, ni sirviente, ni agua.
En sus versos, el dolor individual se convierte en el reflejo del dolor colectivo. Vallejo no se limita a compadecer, sino que se compromete con el otro, con el que sufre, con el que es invisible para la sociedad. Fue testigo del hambre, la guerra, la represión y reaccionó, no con armas, sino con poesía. Una poesía que denuncia y abraza al mismo tiempo. En el Perú, el nombre de César Vallejo está presente en la educación básica, universidades, concursos de poesía y políticas culturales. Su legado se ha convertido en un símbolo nacional, aunque no sin contradicciones. Existen múltiples colegios, universidades y bibliotecas con su nombre. Además, el Premio Nacional de Cultura César Vallejo y el Congreso Internacional de Poetas en su honor son testimonio de su impacto. Instituciones como la Casa de la Literatura Peruana y la Universidad César Vallejo fomentan el estudio y la difusión de su obra, consolidando así una dimensión pedagógica e intelectual de largo aliento. El legado de César Vallejo sigue vivo, porque su poesía no envejece, porque sigue incomodando al poder, abrazando a los invisibles. Es un legado que no cabe en un libro, porque sigue latiendo en la historia, en la calle y en el corazón de quienes buscan un mundo más justo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 10, tiene como meta general reducir las desigualdades. Esto incluye garantizar la inclusión social, económica, política de todas las personas, sin importar su origen, raza, género o situación económica. En el Perú actual, las desigualdades siguen siendo profundas. Por ejemplo, tenemos un caso real, un caso cotidiano, donde las comunidades rurales de la sierra, que aún enfrentan barreras estructurales para acceder a los servicios básicos como la salud, educación y justicia. Por ejemplo, según un informe de la Defensoría del Pueblo, la población indígena y rural tiene 4 veces menor acceso a la atención médica oportuna que la urbana. Habría alzado su voz ante esta realidad. Su poesía y su vida estuvieron marcadas por una profunda sensibilidad por los marginados. Desde su infancia en Santiago de Chuco, César Vallejo conoció la desigualdad no como un concepto, sino como una vivencia diaria. Por eso escribió: "Yo nací un día que Dios estuvo enfermo". Ese verso no es una imagen poética, es la expresión de alguien que se sintió parte de un mundo injusto, donde incluso Dios parecía ausente. Frente al dolor humano, Vallejo no escribió desde el privilegio, sino desde la experiencia compartida con aquellos que sufren. Su compromiso con los excluidos está presente en toda su obra. No idealizó al pueblo, lo defendió. No fue un poeta más del salón, fue un poeta del pueblo. Como nos dice, hay hermanos, muchísimos por hacer. Escribió un poeta que parece dirigido a todos los que aún miran hacia otro lado ante la desigualdad. Instituciones como la Casa de la Literatura Peruana y la Universidad César Vallejo fomentan el estudio y la difusión de su obra, consolidando así una dimensión pedagógica e intelectual de largo aliento. César Vallejo fue más que un poeta, fue una conciencia que nos sigue interpelando. Su legado artístico, ético y político nos inspira a construir un Perú más justo, más humano y más libre. Vallejo no solo denunció la injusticia, nos invitó a actuar, a no quedarnos callados. En tiempos en donde la desigualdad sigue marcando destinos, su poesía sigue siendo un llamado a la empatía, a la responsabilidad y a la acción colectiva. Vallejo no ha muerto, vive en cada acto de justicia, en cada verso que consuela, en cada voz que se alza por los que no tienen voz. Gracias, eso sería todo.